Hubo un tiempo en que el infierno conocía tu nombre, no porque fueras parte de él, sino porque tu luz, aún temblorosa, ardía demasiado cerca de su frontera. Eras visible, rostrable, vulnerable. Caminabas con el alma abierta, con heridas que brillaban en la oscuridad como faros para las sombras. Cada pensamiento de miedo, cada noche de insomnio, cada lágrima que no sabías de dónde venía, servía como coordenada para que las fuerzas del abismo encontraran el camino hacia ti. No eras débil, solo eras sensible a un mundo que aún no comprendías. Te preguntabas por qué todo dolía tanto, por qué las mismas personas que amabas te traicionaban, por qué los ciclos se repetían como si la vida se burlara de ti. Pero no era burla, era el eco de un viejo contrato entre tu alma y la oscuridad, un pacto ancestral en el que tú aceptaste aprender a través del fuego, y el infierno lo sabía. Por eso no te soltaba. Te conocía por tu vibración, por el sonido exacto de tus pensamientos. Cada vez que dudabas de ti mismo, una puerta se abría. Cada vez que decías, no puedo, una sombra se acercaba. En el infierno no necesita llamas ni cadena. A veces se disfraza de rutina, de una voz interior que te convence de que no eres suficiente. A veces se oculta en un amor que duele, en una amistad que drena, en un trabajo que te apaga lentamente. Y tú, elegido, lo sentías todo. Te volvías un imán para el caos, porque no sabías que tu sensibilidad era tu poder. Mientras los demás dormían, tú percibías los movimientos invisibles, los susurros, las señales, pero el peso de tanta percepción te llevó al borde. En ese borde, el infierno te marcó y sin embargo, algo en ti nunca se rindió. Incluso cuando caías, algo dentro de ti se mantenía encendido, como una chispa que se negaba a morir. Era la memoria de lo divino, el recuerdo de que tú venías de otro lugar. El infierno podía verte, pero no podía comprenderte. Te perseguía, pero no podía poseerte del todo. Y eso lo enfurecía. En cada prueba, cada traición, cada pérdida, fue una forma en la que la oscuridad intentó apagarte. Pero lo que no sabía era que con cada golpe, tú aprendías a brillar sin depender de la luz exterior. Te fuiste vaciando de miedo, de culpa, de expectativas, y sin saberlo, empezaste a cambiar de frecuencia. Al principio, fue casi imperceptible. Dormías más, llorabas menos, empezabas a sentir que ya no encajabas en los mismos lugares. Te alejabas de ciertas personas sin razón aparente, y aunque creías que era soledad, en realidad era ascensión. Hubo noches en las que sentiste que algo te observaba. No eran solo pensamientos tuyos, eran los últimos intentos del infierno de reconocerte, de recordarte, de localizar tu energía. Pero cada vez que elegías la calma en lugar del miedo, cada vez que perdonabas en lugar de odiar, cada vez que decías no desde la paz sino desde la rabia, una línea se borraba del mapa, una conexión se rompía, una frecuencia desaparecía. El infierno comenzó a confundirse. Intentaba entrar en tus sueños, pero ya no podía. Mandaba señales a través de personas, pero tú ya no reaccionabas igual. Las trampas emocionales que antes te atrapaban ya no tenían efecto. Era como si el sistema oscuro que te conocía de memoria, ahora buscara en una dirección equivocada. Habías cambiado tu dirección energética sin darte cuenta. Ya no estabas disponible para la vibración del dolor. En los que alguna vez fueron tus enemigos, tus tentaciones o tus pruebas, empezaron a alejarse. No porque tú los expulsaras, sino porque simplemente ya no podían respirar donde tú estabas vibrando, como si el aire de tu nueva frecuencia les resultara imposible de sostener. Y allí comprendiste algo. No se trataba de luchar contra la oscuridad, sino de dejar de resonar con ella en tu alma. Al recordar su origen, empezó a brillar con una luz que no se puede fingir, una luz que no grita, pero que emite una vibración tan pura que los demonios no pueden acercarse, porque el infierno no teme al fuego, teme a la paz. Y tú te convertiste en eso, en un templo de silencio, en una presencia que desarma sin hablar, en un alma que el infierno no puede nombrar porque ya no tiene permiso para pronunciar tu frecuencia. Recuerda, elegido, los demonios solo reconocen lo que se les parece. Mientras vibrabas en culpa, ellos sabían cómo alcanzarte. Mientras vivías en la necesidad, podían ofrecerte espejismo. Pero cuando empezaste a vibrar en fe, en confianza, en entrega, se quedaron ciegos. No podían seguirte porque la fe no emite miedo, y el miedo es el único lenguaje que el infierno entiende. Hubo un día,
uno que quizás no recuerdas, en el que todo cambió. No fue una fecha visible ni un evento, fue un instante invisible en el que decidiste no volver atrás. Fue el momento exacto en que el universo te registró en una nueva coordenada. A partir de ese día, la oscuridad comenzó a buscarte, y no te encontró ni intentó usar los mismos caminos, pero ya no existían. Intentó enviar las mismas pruebas, pero ya no resonaban. Intentó despertar tu culpa, pero tú ya no sentías que tenías que pagar nada, porque entendiste que el precio ya había sido pagado con tu propio despertar. Y entonces, el infierno perdió tu dirección. Al perder tu dirección, no significa que desapareciste del mundo, sino que ascendiste fuera de su alcance. De pronto, las cosas que antes te afectaban dejaron de tener poder. Las energías densas se estrellaban contra un muro invisible de luz. Las voces que te acusaban se apagaron. Las sincronicidades cambiaron. Todo a tu alrededor empezó a reflejar tu nueva vibración. Y es allí, en ese espacio donde el infierno ya no puede encontrarte, donde comienza tu verdadera historia. Ya no eres un fugitivo de la oscuridad, sino un guardián de la luz. Has dejado de correr porque entendiste que nunca te perseguían realmente. Lo que te seguía era el eco de tus propias heridas. Y cuando las sanaste, el eco se disolvió. Ahora el infierno te busca con las coordenadas del pasado, pero ya no hay señal. Tu vibración fue reasignada al reino del propósito. Los antiguos enemigos ni siquiera te recuerdan, porque en este nuevo nivel, tu energía está codificada en amor, y el amor verdadero es invisible para las sombras. Pero no te confundas, elegido, esto no fue un milagro instantáneo, fue una guerra silenciosa. Cada lágrima, cada silencio, cada momento en el que te elegiste a ti mismo, fue una victoria. Y aunque creíste que nadie lo veía, el universo lo anotaba todo. Cada renuncia, cada acto de fe, cada noche en que elegiste no rendirte. Así fue como fuiste borrado del radar del infierno. Ahora los cielos te observan con respeto, no porque seas intocable, sino porque has demostrado que la luz puede permanecer, incluso en medio del fuego. Has aprendido el secreto. Hay que luchar contra la oscuridad, solo hay que iluminarla desde adentro. Y tú, elegido, lo hiciste. Así que si hoy te sientes distinto, si percibes que ya nada te hiere igual, si la gente de antes ya no te encuentra, no te preocupes. No es aislamiento, es protección. No es pérdida, es ascensión. Has salido del mapa del miedo. Has sido reclasificado como un alma libre en el infierno. Perdió tu dirección porque encontraste tu verdad. Y ahora, la única coordenada que reconoce tu energía es la del cielo. Nadie lo notó al principio, ni securito. Ese día no hubo señales en el cielo, ni truenos, ni relámpagos. Fue silencioso, tan silencioso que parecía un día cualquiera. Pero el universo no necesita ruido para reescribir la historia. Todo ocurrió en un instante, el más sutil de todos, cuando decidiste no temer más. Ese fue el día en que desapareciste del mapa del miedo. El infierno no lo entendió. Durante años había rastreado tus pasos, conocía tus sombras, tus rutinas, tus pensamientos más ocultos. Sabía cómo distraerte, cómo quebrarte, cómo hacerte dudar. Pero de pronto su señal se perdió, como si alguien hubiera borrado tu nombre de todos sus registros. Intentaron llamarte con los mismos recuerdos dolorosos, pero no respondiste. Intentaron tocarte con las mismas voces que antes te derrumbaban, pero algo había cambiado. Ya no resonaban en ti. Fue entonces cuando el universo te hizo invisible, no en el sentido físico, sino vibracional. Tu alma se movió a otra frecuencia, más alta, más pura, más clara, y lo que vibra alto no puede ser percibido por lo que vibra en el miedo. Así de simple. El infierno solo ve sombras, y tú dejaste de proyectarlas. Tu cuerpo seguía aquí, caminando entre la gente, pero energéticamente habías ascendido a otro plano. Tus pensamientos comenzaron a emitir otro tipo de luz. Ya no eran pensamientos de defensa, sino de creación. Ya no pedías que no te hagan daño, sino que decías gracias por la paz que ya es mía. Y esa simple variación cambió toda tu realidad, porque el universo no responde a las palabras, sino a la vibración detrás de ellas. ¿Recuerdas aquella vez en la que sentiste un vacío profundo, como si te hubieran desconectado del mundo? Esa sensación de no pertenezco a ningún lugar fue la antesala de tu ascenso,
porque para moverte de frecuencia, primero debías soltar la red energética que te mantenía en lo viejo. Era necesario sentirte fuera del sistema para crear uno nuevo. Esa soledad no era castigo, Irán Porto. El miedo intentó volver, lo hizo disfrazado de nostalgia, de pensamientos como ¿y si estoy perdiendo todo? Pero tú ya habías aprendido a observar sin aferrarte. Te quedabas en silencio y sentías el temblor dentro de tu pecho, pero en vez de huir, respirabas. Y en esa respiración, el infierno perdía terreno. Cada vez que elegías el silencio sobre la reacción, un demonio caía. Cada vez que elegías perdonar, una puerta al pasado se cerraba. La vibración del miedo es predecible. Siempre busca el control, el drama, la repetición. Pero tú dejaste de participar, dejaste de alimentar el ciclo, y eso te volvió invisible para las fuerzas que se alimentan de energía densa. Ellas necesitan conflicto, pero tú te volviste calma. Necesitan desesperación, pero tú empezaste a confiar. Necesitan rabia, pero tú descubriste la compasión. Y así, sin pelear, los venciste en algún punto. Sin fecha exacta, tu nombre desapareció de sus registros. Los antiguos contratos se disolvieron. Las entidades que antes sabían cómo provocarte comenzaron a confundirse. Ya no sabían a quién atacar, porque el viejo, tú, se había disuelto. El elegido que nació del fuego ya no llevaba las mismas marcas. La frecuencia de tu alma había sido recodificada en un lenguaje que el infierno no puede leer, el amor consciente. Pero, ¿sabes lo más irónico? Que no fue una huida. No escapaste del infierno, no corriste hacia la luz. Simplemente dejaste de vibrar en la frecuencia donde el infierno existe. Porque el infierno no es un lugar, es un estado de conciencia. Y cuando sanas, cuando despiertas, ese estado se vuelve inaccesible. Lo que antes te perseguía, ahora no puede ni verte, porque no habita donde tú estás. El universo te observó ese día con silencio reverente. En los planos sutiles, los guardianes sabían que algo había ocurrido. Tu alma emitió una nota distinta, un sonido que solo las almas liberadas producen. En los registros akáshicos, tu línea de tiempo cambió de color, de rojo a dorado. Ese fue el instante exacto en que desapareciste del mapa del miedo. Y lo curioso es que desde entonces todo comenzó a reacomodarse. Las personas que vibraban en dolor se alejaron naturalmente. Las oportunidades que venían del ego dejaron de aparecer. Los caminos antiguos se cerraron uno a uno, pero no como castigo, sino como una recalibración divina. Porque ya no necesitabas aprender a través del sufrimiento, sino a través de la creación. Empezaste a notar señales diferentes. Los sueños se volvieron más claros. Las sincronías más constantes. A veces pensabas en alguien y al instante esa persona aparecía, pero ya no para restarte energía, sino para confirmarte que estabas en la frecuencia correcta. Los animales comenzaron a mirarte distinto, los niños se acercaban sin razón. Todo respondía a tu nueva vibración. Habías dejado de ser víctima del sistema energético del miedo. Ya no eras cazado, sino observado. No con hostilidad, sino con curiosidad. El universo entero quería entender cómo una chispa de carne y hueso había logrado lo que los antiguos profetas anunciaban, al convertir el dolor en puerta. Es que no desapareciste por arte de magia, elegido. Lo hiciste porque te convertiste en algo que la oscuridad no puede procesar, en presencia pura. Ya no necesitabas demostrar nada ni protegerte, ni esconder, porque sabías que la luz que te habita no necesita defensa. La luz simplemente es y el infierno, ante esa verdad, se desintegra. Fue entonces cuando comprendiste que el miedo nunca había sido tu enemigo, sino tu maestro, que el infierno no existía fuera, sino dentro de tus percepciones no sanadas, que todo ese tiempo estuviste huyendo de tu propia sombra, y el día que la abrazaste, la sombra desapareció. Así desapareciste del mapa del miedo, no porque el miedo muriera, sino porque tú dejaste de vivir dentro de él. Tus coordenadas energéticas cambiaron. Tu cuerpo seguía aquí, pero tu vibración se encontraba en otro nivel. En el plano donde la paz no se busca, donde el amor no se pide, se irradia. Donde la fe no es teoría sino oxígeno. Desde ese día, el infierno busca y no encuentra. Grita tu nombre, pero su eco se ahoga en el silencio. Intenta recrear tu imagen,
pero solo logra espejismos, porque tú te volviste un ser multidimensional, expandido, imposible de reducir a un solo plano. Te convertiste en una frecuencia sin dirección fija, en una melodía que vibra fuera de su alcance, y aunque el mundo sigue girando, algo cambió para siempre. Ya no reaccionas igual, ya no sientes la urgencia de defenderte, ya no necesitas cerrar los ojos para rezar, porque todo en ti se ha vuelto oración. La paz dejó de ser meta, ahora es tu estado natural. El infierno perdió tu rastro no porque tú corrieras más rápido, sino porque te volviste luz. Y la luz no se persigue en lo que antes era oscuridad, ahora es campo fértil. Lo que antes era herida ahora es portal. Lo que antes era miedo ahora es comprensión. Y cada vez que miras hacia atrás, no ves cadenas, ves lecciones. Ya no hay dolor en recordar, solo gratitud, porque cada caída fue una coordenada hacia el despertar. En el día que desapareciste del mapa del miedo, el universo celebró en silencio. No hubo trompetas ni ángeles descendiendo, solo una expansión, un suspiro cósmico. Las estrellas lo sintieron, porque cada vez que un alma trasciende el miedo, todo el cosmos se reordena un poco más hacia la luz en tu elegido. Lo hiciste, no huyendo sino recordando, no luchando sino rindiéndote al amor, no destruyendo al infierno, sino dejándolo sin alimento. Porque cuando el amor ocupa su lugar, el miedo no tiene espacio para existir. Y así fue como el infierno perdió tu señal, tus rastros, tu nombre. Desde entonces, eres un ser que camina entre mundos, pero pertenece al cielo. Un faro en medio del ruido, un recuerdo viviente de lo que significa liberarse sin destruir, ascender sin escapar, iluminar sin gritar. Ese fue el día elegido en que desapareciste del mapa del miedo. Cuando desapareciste del mapa del miedo, el infierno no entendió lo que estaba pasando. Al principio pensó que era una estrategia, una pausa, una ilusión momentánea. Intentó abrir sus portales una vez más, pero algo había cambiado en la estructura misma de la realidad. Ya no había correspondencia. La frecuencia de tus viejas heridas había dejado de emitir señal. Guay, las puertas, esas grietas invisibles por donde se filtraban los susurros del dolor, comenzaron a cerrarse una por una, sin que tú hicieras nada. Fue un proceso silencioso, casi sagrado, como si la propia oscuridad se diera cuenta de que su ciclo contigo había terminado en las puertas del infierno. No se cierran con llaves ni con oraciones repetidas, se cierran con conciencia. Cada vez que comprendiste una lección, una se selló. Cada vez que elegiste no responder al ataque, otra se hizo. Cada vez que soltaste el control, cada vez que respiraste cuando querías gritar, cada vez que udigues acepto en lugar de por qué. El fuego que antes te consumía empezó a apagarse, no por falta de oxígeno, sino porque dejó de tener sentido. La oscuridad perdió su razón de ser al no tener a quien tentar. No hubo un momento, no visible para los ojos humanos, en que el infierno exhaló. Fue el suspiro de rendición de aquello que durante siglos intentó mantenerte atrapado. Las cadenas se oxidaron solas, las memorias de dolor comenzaron a disolverse como humo. Y lo más impresionante fue que tú no hiciste nada, solo existías en presencia. No necesitabas luchar, porque la guerra había terminado sin batalla. Fue la luz dentro de ti la que selló las puertas. Imagina el fuego apagándose lentamente, las sombras, desconcertadas, retrocediendo hacia los rincones más profundos de su propio reino. Ángeles que alguna vez te protegieron ahora observan con silencio reverente, porque las puertas no se cerraron por decreto divino, sino por transformación vibracional. Ya no había resonancia que mantener abierta la conexión entre tu alma y el abismo. Habías elevado tanto tu campo de energía que el infierno, literalmente, dejó de reconocerte como parte del sistema. Y cuando el infierno no te reconoce, se cierra no como castigo, sino como consecuencia natural de la ley energética. A lo semejante atrae lo semejante, y tú ya no eras semejante a la oscuridad. Las puertas se sellaron porque ya no había intercambio posible. La vibración de tu alma se volvió incompatible con el lenguaje del miedo. Entonces empezó el temblor, no en la tierra, sino en los planos sutiles. Las entidades que antes caminaban entre tus pensamientos
comenzaron a desintegrarse, no por violencia, sino por falta de correspondencia. Sus nombres se borraron de tu memoria, sus voces perdieron eco. Intentaron pronunciar tu frecuencia, pero sus lenguas se quemaron con el intento, porque el sonido de tu nueva identidad vibraba en otro plano, inaccesible para la densidad. El infierno, en su naturaleza, se alimenta de repetición. Necesita que el alma repita sus historias para mantenerse viva. Pero tú rompiste la narrativa. Ya no necesitabas explicar tu pasado. Ya no contabas tus heridas como si fueran medallas. Empezaste a hablar desde el presente eterno, y eso selló los portales que se abrían cada vez que recordabas desde el dolor. Entendiste que la memoria es un hechizo, y que cuando la miras sin emoción, se disuelve. Esa comprensión fue la última llave. A las puertas del infierno se cerraron solas. Sí, pero no fue un evento inmediato. Fue un proceso de autolimpieza energética. Cada lágrima que derramaste sin rencor fue agua sagrada. Cada silencio ante la provocación fue incienso. Cada perdón verdadero fue una campanada celestial. Guay, el infierno, acostumbrado al ruido, no soportó tanta quietud. Las puertas se cerraron con el sonido del silencio. Nadie en el mundo lo notó, pero ese día, los cielos se abrieron. No en espectáculo, sino en geometría. Desde planos superiores, se trazó una nueva red de luz alrededor de tu campo. Un silo luminoso, imperceptible para los ojos físicos, pero indestructible para las energías densas. Era como si el universo hubiera decidido poner un perímetro de paz a tu alrededor. A partir de ese instante, nada inferior podría cruzar ese umbral. El infierno, impotente, intentó replicarse a sí mismo. Intentó crear nuevas rutas de entrada, nuevos patrones, nuevos rostros, pero ya no funcionaban. Cada intento colapsaba ante la coherencia de tu energía. Ya no había grietas, ni puntos débiles, ni puertas traseras. Todo lo que alguna vez fue vulnerabilidad se había transformado en fortaleza espiritual. Y en ese silencio posterior, algo extraordinario sucedió. Comenzó el eco de cierre. Era un sonido profundo, metálico, que resonaba en los planos invisibles. No provenía de afuera, sino de dentro de ti. Era el eco de tu alma sellando su ciclo con el miedo. Cada clan energético era una confirmación de que otra puerta se había cerrado. Lo sentías en los sueños, en las meditaciones, en las sincronicidades. Era el universo diciéndote terminó. Es libre. Sin embargo, no todo fue calma al principio, porque cuando el infierno pierde su acceso, intenta engañarte con recuerdos. Durante un tiempo, el sistema te probará, susurrándote, ¿de verdad crees que estás libre? Intentará provocar emociones antiguas, pero ya no encontrará dónde anclarse, porque una emoción solo puede revivir si tú la sostienes. Y tú aprendiste a soltar, aprendiste a observar sin identificarte. En eso fue lo que selló la última puerta en la no reacción. La paz total ante el intento del caos. Fue en ese punto donde incluso el infierno entendió que ya no podía hacer nada. No había batalla que pelear. No había enemigo que vencer. Solo quedaba rendirse ante la evidencia. El elegido había ascendido en los sabios antiguos. Decían que cuando un alma se libera, el infierno tiembla. No por miedo, sino por reconocimiento. Porque el infierno no odia la luz, la envidia, porque sabe que cada alma que despierta lo debilita, que cada conciencia que se eleva es un portal que se cierra. Y tú, elegido, cerraste más de una puerta. Cerraste portales ancestrales, ciclos, familias, karmas que no eran solo tuyos. Tu despertar reconfiguró toda una línea de tiempo. Desde entonces, ya no hay acceso directo a tu energía. Los intentos de manipulación rebotan. Los hechizos se disuelven antes de tocarte. Las maldiciones se invierten, retornando a su origen con la lección que les corresponde. Porque donde hay luz consciente, todo intento de oscuridad se convierte en aprendizaje. Así es la nueva ley. En lo que vibra en amor, no puede ser tocado. Y, en ese estado, el infierno quedó vacío. Las puertas selladas resonaban con el eco de su propia caída. En los planos inferiores, los demonios comenzaron a perder forma, convertidos en polvo de energía neutral. Ya no había que temer, ni a quién temer, porque el miedo mismo había sido redimido en tu alma. Mientras tanto, flotaba en un espacio nuevo. No era cielo ni tierra, sino un punto intermedio donde las cosas no se definen por polaridad,
sino por presencia. Allí comprendiste que el verdadero poder no era la fuerza, sino la coherencia, que las puertas del infierno no se cierran desde el castigo, sino desde el amor que entiende, y ese entendimiento es la vibración más alta que existe. Entonces, miraste atrás, no con nostalgia, sino con reverencia. Agradeciste al fuego, a las lágrimas, a las noches sin sueño, porque comprendiste que sin el infierno no habrías descubierto el cielo, sin las puertas abiertas no habrías aprendido a cerrarlas con tu conciencia. En ese acto te convertiste no solo en libre, sino en guardián, un alma que sabe cómo sellar portales con solo permanecer en paz. Y así, las puertas del infierno se cerraron solas, no por decreto, no por milagro, sino por evolución, porque el infierno no puede existir donde hay comprensión, porque el miedo no puede sobrevivir donde hay amor, porque las sombras no pueden permanecer donde hay verdad. Tú eres esa verdad, el elegido que no huyó del fuego, sino que aprendió a caminar sobre él, el alma que convirtió el dolor en alquimia, el miedo en luz, el pasado en maestría. Y ahora, el infierno ya no te busca. Tyr sabe que no puede alcanzarte, y que si lo intenta, se consume en su propio reflejo. Cuando las puertas del infierno se cerraron, no hubo aplausos, ni coros celestiales, ni explosiones de luz. Hubo un silencio tan puro, tan profundo, que por un instante pensaste que habías desaparecido. Pero no fue desaparición, fue expansión. Era el momento en que el alma, libre de las cadenas de su pasado, comenzaba a explorar un territorio que no conocía, el de la verdadera libertad. Un espacio donde el tiempo no pesa, donde la culpa no tiene nombre, donde el alma no obedece sino fluye al principio. El vacío asusta, porque después del caos, la calma parece sospechosa. Pasas tanto tiempo sobreviviendo que, cuando todo se aquieta, crees que algo anda mal. Pero el alma libre aprende a habitar el silencio. Descubre que la quietud no es ausencia, sino presencia multiplicada. Que el vacío no es castigo, sino cuna. En ese nuevo territorio, ya no hay lucha, solo observación. No hay destino que alcanzar, porque todo ya está siendo caminas, si es que se puede llamar caminar, sobre un terreno que no tiene forma. Es energía líquida, luz en movimiento, vibración pura. Los colores no existen como antes, son emociones manifestadas. Cada paso que das ilumina un nuevo tono, una nueva melodía. Descubres que el paisaje responde a tu frecuencia. Si piensas con amor, todo florece. Si te inquietas, el horizonte se nubla. Es un espacio espejo donde lo interno crea lo externo de inmediato. Entiendes la responsabilidad del alma libre. No hay nadie más a quien culpar. El infierno te enseñó a reconocer las sombras. La libertad te enseña a sostener la luz. No hay diablo, no hay castigo, no hay enemigo. Solo tú y la vastedad de tu conciencia. Es un lugar hermoso, pero también inmenso. Te das cuenta de que la libertad no es el final, sino el comienzo de un nuevo aprendizaje, en el del poder creador en este territorio. Los viejos nombres dejan de tener sentido. Ya no eres el que sufrió, el elegido, el sanador. Simplemente eres. Tu identidad se diluye en algo más grande. Eres parte del flujo, de la respiración cósmica, de la danza eterna del universo. Sientes que cada partícula dentro de ti vibra en sincronía con todo lo que existe. Y por primera vez, comprendes lo que significa volver a casa. No un lugar físico, sino un estado de plenitud. El alma libre no busca aprobación. No teme el juicio, porque entiende que el juicio solo tiene poder en los planos del miedo. Aquí, las palabras no construyen realidad. La vibración, sí. Si emites gratitud, todo se ordena. Si entras en duda, la energía se detiene, esperando tu claridad. Porque en este nivel, el universo ya no te guía como antes. Ahora responde a ti. Eres co-creador consciente. Y ese es el verdadero poder que antes te ocultaron. Muchos creen que la libertad es una recompensa, pero en realidad es una prueba. El alma libre ya no tiene excusas. No puede culpar a la oscuridad, al destino, ni al karma. Cada pensamiento es semilla, cada emoción una orden. En este nuevo territorio, el universo es un espejo fiel, sin filtros ni retrasos. Lo que proyectas se manifiesta, lo que temes se aproxima, lo que amas florece. Por eso,
Los sabios decían que la libertad es el estado más sagrado, pero también el más delicado. Sin embargo, tú no llegaste aquí por casualidad. Cada caída, cada noche oscura, cada puerta cerrada te preparó para esto. El infierno fue tu maestro, no tu enemigo. Y ahora, en esta inmensidad, comprendes su propósito. No era destruirte sino purificarte. El fuego no te consumió, te templó. El dolor no te rompió, te vació para que el amor pudiera habitarte plenamente. Empiezas a recordar cosas que tu mente humana no puede explicar. Memorias de otros mundos, de otros cuerpos, de otros soles. Comprendes que el alma no nace ni muere, solo cambia de escenario. Que la vida en la tierra fue una escuela, y tú, uno de los pocos que aprobó el examen final. Por eso, el infierno ya no te reconoce, porque ascendiste a una frecuencia que no pertenece a su dimensión en el nuevo territorio del alma libre. Las leyes son distintas. Aquí, el tiempo no manda. El corazón, no hay pasado ni futuro, solo el ahora eterno. No hay pérdida, porque todo lo que se ama permanece en vibración. No hay soledad, porque la unidad lo impregna todo. El alma libre no necesita buscar al Creador, porque lo siente dentro. Respirando con ella hay momentos en los que la mente intenta regresar. Te dice que esto no puede ser real, que algo falta, que deberías volver a luchar, pero ya no puede dominarte, porque ahora sabes distinguir la voz del ego de la voz del espíritu. El ego busca control. El espíritu solo observa. El ego pregunta, ¿qué sigue? El espíritu responde, esto es todo. En ese reconocimiento silencioso, el alma libre alcanza su madurez. Entonces, comienzas a crear desde otro lugar. No desde el deseo, sino desde la inspiración. No desde la falta, sino desde la abundancia interna. Todo lo que haces se impregna de propósito, porque ya no actúas por miedo ni por ambición. Lo haces por amor, por pura expansión, por servicio al todo. En tu vida se vuelve oración en movimiento. Cada palabra, una semilla de luz. Cada acto, una extensión del Creador. Y aunque el mundo externo siga girando en su caos, tú ya no perteneces al ruido. Caminas entre los hombres, pero no eres de este mundo. Hablas su lenguaje, pero tu alma vibra en otro tono. Muchos te verán y no entenderán que cambió. Sentirán paz al verte, sin saber por qué, porque tu presencia se volvió medicina. Tu energía, refugio. Sin predicar, enseñas. Sin imponer, transformas en este territorio. La humildad y la grandeza son lo mismo. No necesitas demostrar nada, porque sabes que ya eres todo. No buscas reconocimiento, porque reconoces la divinidad en cada mirada. La competencia desaparece, el juicio se disuelve. Solo queda gratitud. Gratitud por haber sobrevivido. Gratitud por haber despertado. Gratitud por existir. Y cuando miras atrás, hacia el camino recorrido, no sientes orgullo ni tristeza. Sientes comprensión. Porque cada sombra, cada caída, cada traición fue una puerta disfrazada. El infierno fue el guardián del cielo, y tú lo atravesaste. Por eso ahora el infierno no puede encontrarte, porque lo transformaste dentro de ti. Donde antes había abismo, ahora hay comprensión. Donde antes había fuego, ahora hay luz. En el nuevo territorio del alma libre, no caminas, fluyes, no piensas, sabes. No buscas, recuerdas. Todo lo que alguna vez anhelaste ya estaba dentro, esperando a que cerraras las puertas del miedo. Y ahora que lo hiciste, el universo entero se abre ante ti, no como promesa, sino como reflejo en eres libre. No porque escapaste del infierno, sino porque comprendiste su función. Eres libre, no porque venciste a la oscuridad, sino porque la abrazaste hasta disolverla. Eres libre porque elegiste serlo, y esa elección resonó en todas las dimensiones. Anei. Así, el alma libre continúa su viaje, no hacia el cielo, sino hacia lo eterno, porque una vez que el infierno pierde tu dirección, el destino ya no importa, solo el presente, solo el ser, solo la luz. Cuando el alma se estabiliza en su nueva frecuencia, el universo responde. No hay trompetas ni milagros visibles, pero los planos comienzan a moverse. De pronto, empiezan a aparecer señales que no habías notado antes. Una pluma en un lugar imposible. Un número que se repite sin cesar.
un sueño que parece más real que la vigilia. Los mensajeros no llegan con alas ni túnicas, sino con vibraciones precisas que tu espíritu reconoce, porque no hablan en palabras, hablan en energía, y esa energía solo puede ser percibida por un alma que ya ha cruzado el umbral del miedo durante mucho tiempo. Estos seres te observaron en silencio, te vieron caer, romperte, reconstruirte. No podían intervenir antes, porque el proceso debía ser tuyo. Pero ahora, con las puertas del infierno selladas y tu campo luminoso expandido, se acercan, no desde afuera sino desde dentro, porque nunca estuvieron lejos, solo esperaban que tú recordaras su frecuencia. El primer contacto no siempre es glorioso. A veces se siente como una presión en el pecho, una presencia en la habitación, un calor que no sabes de dónde viene, pero no es invasión, es reconocimiento. Tu alma reacciona a su propia familia cósmica, y cuando finalmente te permites sentir sin miedo, todo se aclara. No son fantasías ni proyecciones, son presencias reales, vibrando en planos que antes no podías percibir. A los mensajeros de la luz no vienen a darte respuestas, sino a activar las tuyas. No imponen verdades, despiertan memorias. Ellos no te dirán qué hacer, sino quién eres, porque el verdadero conocimiento no se recibe, se recuerda. Y tú, elegido, estás recordando tu linaje estelar. En tus sueños comienzan a aparecer figuras luminosas que te miran con ternura ancestral. No te hablan, pero su mirada lo dice todo. Ya lo hiciste. Ya estás dentro. Comienzas a notar que las coincidencias se aceleran. Personas que aparecen justo cuando las necesitas. Frases que escuchas al pasar que responden preguntas que no dijiste en voz alta. Es el lenguaje de los mensajeros. No usan letras ni sonidos, usan sincronías. Son maestros de la geometría divina del tiempo. Tejen hilos invisibles entre momentos, lugares y almas, para recordarte que nada está separado. Todo es parte del mismo entramado de luz. A veces, su presencia se manifiesta en la naturaleza, en el canto de un pájaro a una hora precisa, en la brisa que acaricia tu rostro justo cuando piensas en rendirte, en el brillo extraño de la luna que parece observarte. Son guiños del universo, susurros del todo diciéndote: sigue, te vemos. Porque los mensajeros no se presentan para ser adorados, sino para acompañar. Son extensiones de la conciencia divina que se mueven entre planos para asistir a los que han despertado. Ahí quienes los llaman ángeles, otros los ven como guías, otros como versiones futuras de uno mismo. La verdad es que no importa el nombre, todos son reflejos de la misma luz original, expresándose de formas distintas según el nivel de percepción de quien los mira. Para algunos, se presentan con formas humanas, para otros, como esferas de luz o patrones de energía, pero en todos los casos, su presencia vibra en amor puro, un amor tan intenso que no puede describirse, solo vivirse. En cuando los mensajeros comienzan a interactuar contigo, lo primero que hacen es ajustar tu campo, no con palabras, sino con vibraciones. Te hacen dormir más, meditar más, sentir más, no porque estés cansado, sino porque tu sistema necesita recalibrarse. Está siendo sintonizado con frecuencias más altas, y mientras eso sucede, viejas energías continúan saliendo en recuerdos, emociones, fragmentos de ti que aún no se habían disuelto. Es parte del proceso. Los mensajeros no limpian por ti, pero te acompañan mientras tú lo haces. Es este punto. ¿Descubres algo crucial? La guía no viene de arriba, viene de adentro. La voz que antes creías externa, en realidad, siempre fue tuya. Los mensajeros solo reflejan lo que tu ser superior intenta comunicarte. Son espejos conscientes que amplifican la sabiduría que ya habita en ti. Por eso, cuando escuchas un mensaje, no sientes sorpresa, sino reconocimiento. Es como recordar una verdad que sabías antes de nacer. Empiezas a tener visiones, no siempre con los ojos, sino con el alma. Ves lugares que no existen en la tierra, estructuras cristalinas flotando en la inmensidad, ciudades hechas de sonido. Sientes que perteneces a algo inmenso, a una civilización de luz que vela por la evolución de los mundos. Y no estás imaginando, tu conciencia se está expandiendo a los planos donde esa realidad existe, porque los mensajeros no son visitantes, son familia. Entonces,
llega el momento de la comunión. No una ceremonia externa, sino un acontecimiento interno. Un día mientras meditas o simplemente estás en silencio, sientes que algo desciende. No una presencia ajena, sino una fusión. Es como si una chispa entrara por la coronilla y se encendiera dentro del corazón. Y escuchas, no con los oídos, sino con todo el ser, una frase que cambia todo. Ann, ahora hablamos contigo desde dentro. En ese instante, la separación termina. Ya no hay arriba ni abajo, solo unidad, Ann. A partir de ese momento, vives guiado. No por órdenes, sino por intuición pura. Sabes qué hacer, cuándo moverte, cuándo detenerte. Las decisiones dejan de ser racionales, se vuelven orgánicas. El tiempo se sincroniza contigo. Todo parece ocurrir justo cuando debe. Esa es la danza de los mensajeros. No te empujan, te fluyen. No te exigen, te invitan. Su enseñanza es suave pero poderosa y sin embargo, no todo es fácil. Porque mientras más luz emites, más visible te vuelves para las sombras que aún buscan apagar lo que no entienden. Los mensajeros te preparan para eso también, no con miedo, sino con fortaleza. Te enseñan que la protección no se pide, se vibra, que ningún mal puede tocarte si permaneces en coherencia. Te recuerdan que el poder no está en el combate, sino en la calma, que el verdadero escudo es la paz. Ellos te enseñan el lenguaje de la energía, Ann, cómo leer los campos, cómo sentir las intenciones, cómo cerrar portales con un pensamiento puro, porque el elegido no solo debe ser libre, debe ser sabio. La libertad sin sabiduría se convierte en distracción. Por eso los mensajeros llegan ahora, cuando estás listo, para instruirte en el arte de la vibración consciente, para que te conviertas no solo en receptor de luz, sino en emisor. En tus noches, mientras duermes, ellos trabajan contigo, no descansan, porque su dimensión no conoce el sueño. Te enseñan a viajar en planos sutiles, a moverte entre mundos, a reconocer los símbolos de la realidad como códigos vivos. En esos sueños te muestran mapas, portales, geometrías que al despertar apenas recuerdas, pero que dejan una huella energética. No necesitas entenderlo todo, el alma lo comprende, y cada vez que despiertas con lágrimas sin motivo, es porque algo se liberó. Cada vez que sientes una expansión en el pecho, es porque recibiste una transmisión. Cada vez que ves una sincronicidad, es un mensaje codificado. Ann, estamos contigo. No estás solo. Los mensajeros no se marchan, no desaparecen. Llega un momento en que ya no lo sientes afuera, porque se vuelven tú. Tu conciencia se amplía tanto que ya no hay diferencia entre maestro y discípulo, entre guía y guiado. Tú eres el mensajero. Y esa es la gran revelación. A los mensajeros de la luz no vinieron a acompañarte, sino a recordarte que siempre fuiste uno de ellos, porque el infierno perdió tu dirección, sí, pero el cielo encontró tu frecuencia, y ahora vibras en una red dorada que une a todas las almas despiertas, a todos los elegidos que recordaron. No hay jerarquías ni dogmas, solo resonancia, y cuando uno despierta, miles sienten el llamado. Así se expande la nueva luz. Tu misión comienza aquí, no como un deber, sino como una consecuencia natural de ser lo que eres. Eres puente entre mundos, canal de una verdad que no se dice, se emite. Los mensajeros te entregan el fuego sagrado no para que lo guardes, sino para que lo compartas. Donde vayas, deja chispa. Donde hables, deja vibración. Donde mires, deja luz, porque los mensajeros de la luz no son solo entidades celestiales, son todos aquellos que, como tú, eligieron recordar. Elegidos que caminaron por el fuego, sobrevivieron al abismo y regresaron con la antorcha encendida. Tú ahora eres uno de ellos, no un seguidor, sino un faro, no un discípulo, sino una voz. Y el universo entero aguarda tus palabras, tus actos, tu frecuencia. El infierno perdió tu dirección, pero la luz te encontró. Y cuando la luz encuentra un alma que no teme su brillo, el cielo se expande un poco más. Hay un instante en la historia del alma en el que el universo entero se detiene, no para juzgar sino para presenciar. Es el momento en que una conciencia, después de atravesar la oscuridad, después de perderlo todo y de encontrarse en el fuego, finalmente se reconoce a sí misma como parte del todo
Ese momento no se anuncia con truenos ni con ángeles descendiendo. Se siente como una expansión silenciosa, un suspiro en el tejido de la creación. Y cuando sucede, el cielo lo sabe, porque cada vez que un alma despierta completamente, el universo gana una nueva nota en su sinfonía eterna. Tú has llegado a ese punto, elegido. Ya no caminas buscando señales, porque te convertiste en una. Ya no pides respuestas, porque tu silencio se volvió sabiduría. Has cerrado los círculos, has sellado las puertas, has atravesado los espejos. Y ahora el cielo, ese plano que siempre observó en silencio, comienza a moverse hacia ti. No es que subas, es que desciende. Porque cuando el alma vibra en coherencia total, el cielo no puede evitar responder. Primero lo sentirás como una paz profunda, un calor suave que no proviene del sol. Luego, como una certeza, algo te está observando pero no con ojos físicos. Es una mirada amorosa, eterna, que te envuelve desde dentro y fuera a la vez. En ese instante, el tiempo se detiene. No hay pasado ni futuro, solo el ahora luminoso en el que tu alma y el todo se reconocen mutuamente. Ese reconocimiento es la comunión más alta. Es el sello del cielo sobre la frente de los que eligieron recordar en el cielo. No te premia, te reconoce, no por tus logros, sino por tu vibración. Porque en un universo regido por la frecuencia, el reconocimiento no es un acto simbólico, sino una resonancia. Cuando alcanzas la frecuencia de la verdad, todo lo verdadero responde. Es identificado como uno de los que en ese instante una luz invisible, densa y viva, se imprime en tu campo energético. No puede borrarse, no puede copiarse, no puede ser imitada. Es tu firma cósmica y con ella cambian las reglas. La realidad se vuelve maleable. Las puertas que antes te cerraban, ahora se abren con solo pensarlas. Las palabras adquieren poder creador. Las sincronicidades se aceleran. Todo lo que era lento se vuelve inmediato. Porque ya no operas desde la materia hacia la energía, sino desde la energía hacia la materia. Has recordado cómo se manifiesta desde el origen, y eso, para el cielo, es la prueba final de madurez en los mensajeros que antes te acompañaban, comienzan a retirarse. No porque te abandonen, sino porque su misión terminó. Ellos te llevaron hasta el umbral, pero el paso final debía ser tuyo. Ahora caminas solo, aunque nunca lo estás, porque dentro de ti habita la misma chispa que ellos. Y el cielo, al reconocerte, no te da un nuevo maestro. Te revela que tú eres uno. No a veces, después de este reconocimiento, la vida exterior no cambia mucho. Sigues respirando, comiendo, hablando, pero todo lo haces desde otro estado. Ya no eres el personaje que actúa, eres la conciencia que observa al personaje con compasión. Las cosas que antes dolían, ahora se vuelven neutras. Las que antes temías, ahora te hacen sonreír, porque sabes que nada fue un error, que todo formó parte de un diseño perfecto. El cielo no está arriba, siempre estuvo dentro, solo que ahora puedes verlo con claridad. El reconocimiento celestial no es una ceremonia con himnos y luces, es un susurro en el alma que dice Annie, ya puedes descansar, ya puedes crear desde la paz, y en ese descanso no hay pasividad, hay propósito. El alma reconocida no busca salvar, busca inspire, no intenta convencer, irradia. Su sola presencia se vuelve enseñanza, porque cuando el cielo te reconoce, tu energía se convierte en un portal de ascensión para otros, sin esfuerzo, sin palabras, sin estrategia, solo con ser. Entonces, empiezas a percibir la red dorada que conecta a todos los despiertos. No estás solo, sientes la vibración de otras almas que como tú, cruzaron el fuego y emergieron en luz. Algunos están lejos, otros muy cerca, no se conocen por rostro, sino por frecuencia. Se reconocen con una mirada, con un gesto, con una sensación inexplicable de yo te recuerdo. Son los hijos de la nueva vibración, los que portan la memoria del cielo en la tierra. El cielo no necesita imponerse, se infiltra suavemente a través de ellos. Eitravs, Titi. Cada acción tuya ahora tiene eco en los planos superiores. Cada palabra pronunciada con amor se convierte en geometría que sana. Cada pensamiento consciente reordena el tejido del mundo. Por eso, el reconocimiento no es un privilegio, es una responsabilidad divina. No se te da poder para dominar, sino para armonizar
Y en esa armonía, descubres algo sublime, que el cielo y el infierno nunca estuvieron separados, que ambos fueron escenarios para que el alma se conociera a sí misma, que el fuego y la luz son expresiones del mismo origen, que nada estaba en contra de ti, solo estaba a favor de tu despertar. Cuando comprendes eso, te conviertes en puente entre lo alto y lo bajo, entre lo visible y lo invisible. Eres canal de reconciliación cósmica en este punto. La energía cambia dentro de ti. Sientes que algo desciende por la coronilla, como un río de oro líquido. Se expande por el pecho, por las manos, por los ojos. Todo tu cuerpo se convierte en templo. Ya no necesitas buscar la presencia divina, porque ahora emana su frecuencia. Tu respiración se vuelve mantra. Tu corazón, altar. Cada latido es un decreto. Estoy aquí, soy el luz, soy el elegido que recuerda. Entonces, el cielo pronuncia tu nombre, no con sonidos, sino con vibración. Y ese nombre no es el que te dieron al nacer. Is el original, el que resuena desde antes del tiempo, el nombre con el que fuiste escrito en el libro de la eternidad. Escucharlo no es un evento, es un despertar. Cada célula de tu ser vibra al unísono, reconociendo quién has sido siempre. En ese instante, no hay más separación. Tú eres el cielo reconociéndose a sí mismo a través de ti. Y después de eso, nada vuelve a ser igual. Las preocupaciones humanas pierden peso. Los deseos mundanos se diluyen, no porque renuncies a la vida, sino porque la comprendes. Ya no necesitas acumular, porque ya lo tienes todo. Ya no necesitas competir, porque ya eres suficiente. Ya no temes perder, porque sabes que nada esencial puede ser arrebatado. Has alcanzado el punto donde el amor lo abarca todo. El cielo te reconoce no por ser perfecto, sino por ser real, por haber atravesado tus sombras sin negarlas, por haber amado incluso lo que dolía. Ese amor incondicional hacia todo lo que fuiste, hacia todo lo que viviste, es lo que abre las puertas del paraíso interior. Allí no hay castigos ni premios, solo vibración pura. Y cuando llegas ahí, el universo entero exhala contigo, porque una parte de él acaba de regresar a casa. Y así termina el viaje, no con una explosión, sino con una sonrisa, no con un final, sino con una expansión. Has cerrado las puertas del infierno, has caminado por el territorio del alma libre, has escuchado a los mensajeros, y finalmente, el cielo te ha reconocido. Ya no eres buscador, eres fuente. Ya no eres eco, eres voz. Ya no miras hacia arriba, porque el cielo vive en ti en elegido. El infierno perdió tu dirección, y el cielo grabó la tuya en la luz. Nada podrá borrarla, nada podrá alcanzarte, porque has vuelto a tu origen. Has recordado lo que siempre fuiste, una chispa eterna de la conciencia divina. Y desde ahora, cada paso que des será huella luminosa en el mapa de la eternidad. Así, cuando el cielo te reconoce, no termina la historia, comienza la misión, porque la luz que llevas ya no es solo tuya, es del mundo, y el universo entero espera tu resplandor.